Roberto, bienvenido de nuevo a Enlace Judío. Es Roberto Gutiérrez Dieck, coordinador clínico de Mayana Jaim, la línea de apoyo emocional de la comunidad judía de México, disponible las 24 horas. Aquí tenemos el teléfono. Roberto, queremos preguntarte si, ¿cómo ha sido el comportamiento de las peticiones de apoyo desde el inicio de la pandemia y si últimamente se ha disparado debido a la misma? Muchas gracias por la invitación y el espacio de estar nuevamente acá con ustedes. Sí, en efecto se ha disparado. Fíjate que a partir de marzo, que básicamente finales de marzo, que básicamente se dio la indicación de que era conveniente que nos recluyéramos. Primero, pues hubo un momento de latencia y donde los usuarios más bien seguían teniendo contacto con nosotros y más en incertidumbre de que no sabían lo que iba a suceder. Pero a partir del mes y medio, 2 meses, empezamos a ver como un aumento de las llamadas, incluso de solicitud de apoyo. Yo calcularía que a partir de esos 2 meses se ha mantenido como el aumento de demanda hasta en un 30% de nuestros servicios. La verdad es que sí han sido momentos agitados para muchos de nosotros, sobre todo por la situación no solo de la crisis económica que genera tensión y presión emocional, sino también de la sensación de estar encerrados y que nos genera eso ya bastante estrés, angustia y a momentos sentimientos de depresión, como irritabilidad, cansancio, fatiga, ganas de no hacer mucho, todo lo demás. Entonces sí ha sido un momento algo agitado para nosotros de trabajo. ¿Y qué médicos son los más solicitados del equipo de Mayan? Normalmente se acercan mucho a los psiquiatras, a nuestros psiquiatras de Mayana Jaim, tienen mucha confianza en nuestro equipo y también tiene que ver con que normalmente es como la solicitud más socorrida cuando alguien se siente indispuesto o en malestar, como que buscan que el medicamento les pueda brindar con ese apoyo. Entonces, ha habido un poco más de acercamiento a los psiquiatras y ese es el que se ha notado como con mayor intensidad este aumento en la demanda. Ujú, sin duda. Y hoy vamos a hablar de 5 tips para la ansiedad, pero si nos puedes un poco explicar qué es la ansiedad y por qué nos sentimos tan ansiosos últimamente. Claro, con mucho gusto. Bueno, para empezar, quiero compartirles que mucho de esto que les voy a compartir tiene que ver con lo que nuestro equipo de psicólogos de la línea ha trabajado a través de sus artículos y que, bueno, son psicólogos expertos en intervención en crisis y manejo precisamente también de ansiedad. Y a partir de, por ejemplo, nuestra psicóloga Patricia Libertad Hernández, que trabaja acá con nosotros, lleva mucho tiempo en la línea, eh, y va escribiendo artículos de divulgación para que conozcan sobre el tema. Ella nos comparte justamente cómo la ansiedad y la angustia, que pueden ser como sinónimos, son reacciones normalmente del organismo ante el peligro. Se dice hoy en día que somos una sociedad como estresada, todo nos estresa, el trabajo, incluso es una palabra que ya se ha colado en nuestro día a día, ¿no? Para todos nos sentimos estresados. Eso, la palabra estrés es la palabra inglesa que se ha extraído particularmente de Estados Unidos y adaptado acá a México para decir angustia. ¿Cuál es la angustia? Es nuestro cuerpo reaccionando ante una situación de tensión que percibe como peligrosa. ¿Cuáles son por qué lo percibimos como peligroso? Porque creemos que algo de nuestra integridad puede estar en riesgo o de nuestra estabilidad o hábitos de vida. Algo se ve amenazado y entonces empezamos a tener algunos síntomas como, dependiendo de la intensidad, podemos presentar uno o varios, desde síntomas físicos como taquicardia, falta de aire, presión en el pecho, esto cuando es mucha ansiedad o mucha angustia, mareos y sudoración. Normalmente los más comunes que sentimos son más bien tensión muscular, dolores de estómago, agotamiento o fatiga y dolores de cabeza, que esos son los que están al día a día
en cada uno de nosotros. Normalmente van acompañados con otros síntomas ya de pensamiento cognitivos, que es preocupación constante o pensamientos catastróficos, que creo que o voy a perder todo lo que tengo, o perder mi estabilidad. A veces también problemas de memoria. Se sabe que con los niveles elevados del cortisol, que es la hormona que se activa con el estrés, la retención de la memoria no es la misma o afecta justamente la capacidad de evocar nuestros recuerdos. De hecho, es lo que sucede, por ejemplo, cuando los estudiantes que están muy angustiados intentan responder al examen y se quedan en blanco, porque la angustia los rebasa, el cortisol se eleva y entonces los mecanismos para recuperación de la memoria fallan. Y por lo mismo también problemas de concentración, dificultad en la toma de decisiones, y miedo de perder el control. Eh, lo que hay que entender de la angustia y que es tan difícil de manejar o tan incómoda, es que como el cuerpo se está preparando para el peligro, suspende todas las acciones que son innecesarias. Entonces, la digestión la detiene, por lo mismo eso eventualmente da o dolores de estómago o síntomas como gastritis o colitis, incluso a la larga hasta dermatitis. Eh, y los músculos también se rigidizan porque está ante el peligro. El cuerpo dice o corro o peleo. El problema es que la mayoría de los peligros actuales son más psicológicos o son más de presión social, que de pronto nos parecen insostenibles y nos empieza a generar como esta clase de malestares que incluso se pueden ver reflejados eventualmente en síntomas físicos. Básicamente vivimos en una sociedad estresada o una sociedad angustiada. Y eso nos afecta a nuestra salud física y emocional. ¿Y cuándo hay que llamar a Mariana Jaime? Normalmente se recomienda cuando estos síntomas empiezan a generar un malestar, le dicen clínicamente significativo. ¿A qué se refieren? A que empieza a afectarme. Es decir, que empiezo a pasarla mal, a sufrir por estos síntomas. Si mi dolor de estómago ya empieza a ser excesivo o no se puede controlar, sería importante empezar a acudir, incluso a las primeras señales, porque igual los dolores de cabeza, porque me puedo tomar una aspirina, ¿no? 1, 2 veces a la semana, pero poco a poco, si no se atiende eh, y no podemos encontrar formas diferentes para afrontar el estrés o la angustia, pues esos síntomas van a ser recurrentes, además de las contracturas físicas tan comunes también, ¿no? Eh, entonces, en cuanto se empieza a generar como un poquito de malestar, yo diría acérquense a nosotros para que podamos brindarles como cierto apoyo y técnicas de afrontamiento para el estrés o la angustia, ya sea de forma presencial con algún terapeuta o a través de nuestra línea, o si fuera necesario, con el apoyo de un psiquiatra, que es cuando ya de plano la angustia ha llegado al pánico, que es como la expresión exacerbada de un ataque de angustia que de pronto llega en un solo momento y entonces se presenta el pánico. ¿Y cuándo podríamos, cómo, no, lo que te quería preguntar es una inversión invertir tiempo en curarse, en Sí, atenderse? sí, sin duda, no lo pude haber dicho mejor. Es una inversión en varios sentidos. Porque Uno mucha tiene que, gente dice, yo no tengo tiempo, no tengo cómo pagar, ¿no? claro. eh, Sin embargo, creo que lo dices muy bien. Es una inversión en muchos sentidos. En primer lugar, uno tiene que invertir tiempo y dinero, sin duda, pero que se quede claro y que tengan la confianza que precisamente va a regresar eso, porque es tiempo y dinero que invierto en mi salud y en mi bienestar. ¿Y por qué diría que es una inversión? Es decir, ¿en qué va a ser redituable? E incluso poniéndolo en los términos mucho más económicos y utilitaristas, es redituable porque en la medida en que uno pueda tener como mejores herramientas de afrontamiento para el estrés, donde empiece poco a poco a sentirme menos decaído, con menos fatiga, donde pueda enfrentar a las situaciones
de presión social y económico con mayor entereza, voy a empezar a tener un desempeño mejor social y laboralmente. Entonces, los avances en la psicoterapia se ven reflejados también en mi desempeño laboral. Y no solo eso, sino me va a ir dando estrategias y pudiendo como ubicarme mejor para tener una mejor relación con los demás, con mis colegas, con los trabajadores. Entonces, tarde que temprano eso va a tener impacto en el resto de nuestras vidas. Y no solo eso, sino que además, si estoy trabajando a nivel emocional conmigo y le estoy invirtiendo tiempo y dinero, eventualmente eso va a hacer a que los síntomas físicos que todos tenemos como consecuencia de nuestros diversos ajustes emocionales, como los mencionaba, por ejemplo, ahorita los dolores de cabeza, los dolores de estómago, contracturas musculares, incluso que eso puede ir progresando a gastritis, dermatitis, colitis, donde nos llevamos mucho dinero invirtiendo en médicos y consulta de especialistas para tratarlos de resolver. Atendernos psicológicamente ayuda, uno, a que no se agudice ese problema a la larga, porque tengan por seguro que la mayoría de nuestras situaciones emocionales se van acentuando y cronificando con el tiempo si no se atienden. Entonces, es muy común, además del desgaste propio del cuerpo, que las afecciones físicas se vayan aumentando. Y justamente eso nos vuelve individuos mucho más sanos, física, social, emocional y laboralmente, lo cual se refleja directamente en nuestro desempeño. Y por encima de eso, ya yo diría, se trata de invertir en nuestra calidad de vida. Y pocas cosas yo creo que merecen tanto nuestra atención, nuestro tiempo y nuestro dinero que justamente nuestro bienestar. Entonces sí, sin duda diría es una inversión. Ujú. Ahora vamos a los 5 tips para evitar la ansiedad o para reducir la ansiedad, porque a veces es inevitable. Claro, si estás de acuerdo, les puedo compartir 5 tips para el manejo de ansiedad y unos 10 pasos si se llegan a encontrar en un ataque de pánico. ¿Te parece? Me parece. Este, eh, los 5 tips que quisiera compartirles incluso fueron expuestos por la maestra Alicia Nehmad, terapeuta de Mayana Jaim, que incluso dio una conferencia acá con nosotros. Y son 5 tips que nos pueden ayudar a, como les decía, el manejo de la ansiedad. Lo primero que hay que hacer cuando uno tiene ansiedad, y este sería el primer tip, es identificar lo que siento. Es decir, la pregunta es, ¿toda emoción nos está dando un mensaje? Es, ¿por qué estoy sintiendo ansiedad? Primero sentirlo, dejármelo sentir, percibirlo y preguntarme, ¿qué me quiere decir? ¿Cuál es el mensaje que me tiene que decir esta angustia? ¿Ante qué estoy preocupado? ¿Qué es lo que me hace tener miedo ahorita? ¿Y cuál es el peligro que ahorita estoy percibiendo por el cual me siento así? No siempre podemos identificar las causas de nuestra ansiedad. Una de las características a veces recurrentes o frecuentes de la ansiedad es que emerge y cuando te preguntan ¿por qué estás ansioso? Uno dice no tengo ni idea. Siempre hay un motivo. Lo que pasa es que a veces el motivo se oculta o no es muy claro en ese momento y requiere como un poquito de distancia y tiempo para eh, atenderlo. Pero bueno, en la medida de lo posible, si uno puede identificarlo, puede entonces tomar pasos para enfrentar y resolver este problema. Dos, es trabajar también con el pensamiento, que es tratar de cuestionar la evidencia. Es decir, preguntarme, ¿realmente es algo que amerita tener miedo? Es decir, ¿realmente me preocupa? Muchos de nuestros motivos de ansiedad son las llamadas ansiedades sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué puede ocurrir? Y a veces tiene que ver con pensamientos de pronto catastróficos, donde yo me estoy adelantando a lo que pudiera suceder cuando no hay evidencia que eso pueda pasar o que sucediera, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ver con ideas que nosotros nos hacemos respecto a la realidad. Entonces, uno de los elementos como más importantes es frenar, sentirlo, pero también empezar a cuestionar un poquito la evidencia de qué es por qué creo que eso es realmente peligroso, ¿no?
Esto requiere como un cierto también entrenamiento y como habituarnos a irnos preguntando de por qué estoy sintiendo esto, realmente tratar de confrontar con la experiencia que tengo con la realidad. Ahora, si eso no funciona, eh, otra estrategia es redirigir la atención. Una de las características que tiene la atención es que si yo la desvío, percibo, por ejemplo, eso es bien interesante con el dolor. Si yo me corté la mano y no me había dado cuenta, a veces no percibo el dolor hasta que pongo atención a mi herida, me doy cuenta que está sangrando, siento inmediatamente el dolor. La atención es un poderoso exacerbador de dolor, pero al mismo tiempo, si lo distraigo, puede disminuir. Entonces, si no está funcionando, y no puedo ni identificarlo, también se recomiendan estrategias para prestar atención a diversos estímulos. Por ejemplo, pues empezar a tratar de enfocarme en el trabajo, tratar de enfocarme en alguna actividad que me guste, básicamente distraernos un poco para que no se maximice esta angustia. Porque muchas veces, y si no puedo cuestionar la evidencia, empiezo a pensar más y más en la angustia y entonces le empiezo a dar más y más vuelo y eso va acelerándose. Entonces, tiene que ver con distraer la atención. Eh, y bueno, si no funciona también, otro de los tips que en su momento nos compartía la maestra Alicia Ahmad era eh, dos cosas. Una, que eso cierra los 5 tips, entrenar la meditación. ¿No? Normalmente son estrategias y técnicas de relajación. Como les decía hace un momento, la ansiedad se dispara por el efecto de cortisol en nuestro cuerpo y la adrenalina. Entonces nuestro corazón empieza a latir rápidamente y empezamos a hiperventilar. Si seguimos con ese ritmo, justamente lo que estamos es acelerando y retroalimentando este círculo noradrenérgico, le llaman los médicos. Entonces, normalmente los trabajos de meditación están muy manejados a través de la respiración. ¿No? Se recomienda incluso que se pueda entrenar la meditación y se hacen estrategias de respiración por conteo. ¿No? Respiro y generalmente son 3 segundos, inhalo, 1, 2, 3, sostengo, 1, 2, 3 y exhalo. Y contar del 1 al 5, 5 inhalaciones y exhalaciones, y luego del 5 al 1. ¿No? Y entonces juntamos 10 pausas en inhalar y exhalar, 10 ciclos, digamos, y eso normalmente ayuda mucho a disminuir y como darle una señal al cuerpo de, hey, no hay peligro. ¿No? No hay necesidad de que el estrés esté a tope, que los músculos estén tensos y eso nos va ayudando a aterrizar un poco esta sensación, porque hasta incluso cuando la ansiedad llega a extremos muy intensos, que son los ataques de pánico, hay sensaciones de despersonalización, le llaman, donde ya me empiezo a sentir como fuera de mi propio cuerpo, o donde ya no me siento yo, o me siento que me estoy volviendo loco. Entonces, una pausa y tomarse estos ciclos de respiraciones son muy útiles para cuando estamos como en un punto intenso de la angustia. Y a veces con ese espíritu un poquito más relajado y renovado podemos volver a enfrentar la situación que nos está preocupando. ¿No? Eh, y por último, como los tips para el manejo de ansiedad, no subestimen el ejercicio físico. ¿No? El ejercicio físico y el efecto de las endorfinas sobre el cuerpo ayuda muchísimo a producir una sensación de mucho mayor relajación y si se promueve de forma constante, nos ayuda a mantener como un estado mucho más ecuánime y de tranquilidad, sobre todo por el efecto de las endorfinas y porque el ejercicio físico nos empuja a justo tener un disparo de adrenalina, ¿no? Precisamente que el cuerpo esté activo y se energetiza y descarga incluso cierta ansiedad que pudiéramos tener ahí, ¿no? A través de la descarga motora del ejercicio físico. Eh, y bueno,
Ya nomás, así como para agregar y que no se me olvide, sí también recomendar para las personas que tengan como algo de ansiedad o que padezcan algo de angustia, también nuestro psicólogo Omar Suárez de la línea nos recomienda, dependiendo de la sensibilidad, pero evitar cierto consumo de alimentos que produzca, que sean estimulantes, como el café, el té, las bebidas energéticas, el chocolate, los refrescos. Evidentemente no va a solucionar, pero si alguien tiene ansiedad y está tomando 2 tazas de café al día o 3, claro que nos agita mucho más, o la cafeína en la Coca-Cola o en el té. Entonces, a veces tener cuidado con lo que estamos consumiendo ayuda a que no tenga un impacto tan intenso. Eh, y bueno, quisiera rapidísimo compartirles también estos 10 tips que también nuestro psicólogo Alfredo, ¿no? Sebastián de la Línea, nos escribe y comparte para el afrontamiento en el pánico. El pánico es cuando ya la angustia se nos juntó. Normalmente son personas, cuando tenemos un ataque de pánico, son como las experiencias más desagradables que tenemos, porque viene taquicardia, sudoración, mareo, náusea, a veces la sensación de que me está dando un infarto o que me voy a morir. Eh, es bastante desagradable. Muchos de ellos llaman a Tzalá, por ejemplo, o terminan en la Cruz Roja porque creen que les está dando un paro cardíaco. Eh, entonces, bueno, si están afrontando esto, digo, evidentemente, pues uno, recuerden que las sensaciones no son más que una exageración de reacciones corporales normales al estrés. Lo que decíamos hace un momento, tu cuerpo está reaccionando ante algo que siente peligroso. Entonces, esta sensación es ese miedo que estás percibiendo. No son en absoluto ni perjudiciales ni peligrosas, solamente muy desagradables. No sucederá nada peor. Evidentemente, esto podremos con letras pequeñas siempre y cuando no haya antecedentes de fallas cardíacas, ¿no? En ese sentido, de todas maneras, habría que mantener la calma y acudir con su médico. Eh, Deje de aumentar el pánico, este será el tercer tip, con pensamientos atemorizadores sobre lo que está sucediendo y a dónde podría conducir. Es como meter un freno, no precipitarse ni anticiparse. 4, observe lo que está sucediendo en su cuerpo realmente ahora, no lo que temes que va a suceder, sino cómo está tu cuerpo ahorita, ¿no? Detenernos a sentirnos. Espere y deje tiempo a que el miedo pase. No luche en contra ni huye de él. A veces la angustia se intensifica porque quiero sentirme ya bien, pero el querer sentirme bien mete más presión a mí y entonces meto más angustia y más estrés en mi cuerpo. Entonces, a veces solo hay que esperar, sentirlo y dejar que pase. Eh, 6. Observe que cuando usted deja de aumentarlo al añadir pensamientos atemorizados, el miedo comienza a desaparecer por sí mismo. Mucho tiene que ver con lo que nuestro pensamiento está percibiendo o produciendo y eso está siendo interpretado por nuestro cuerpo como peligroso. Eh, Recuerden, ¿no? Este es el 7, que el objetivo fundamental de la práctica es cómo afrontar el miedo sin evitarlo. Por lo tanto, esta es una oportunidad para progresar, para que se conozcan un poco más, para que puedan empezar a sentirlo y entender lo que les sucede. 8, piensen en el avance que han conseguido hasta ahora y a pesar de todas las dificultades, en lo satisfecho que estará cuando lo consiga esta vez, cuando logren pasar esta sensación de pánico y se tranquilicen. Y cuando empiecen a sentirse mejor, este es el noveno paso, mire a su alrededor y empiece a planear qué va a hacer a continuación. Es decir, tómense una pausa, siéntenlo, no hay prisa y cuando ya se sientan mejor, avanzar. Y cuando estén preparados para continuar, para finalizar, comiencen de forma tranquila y relajada. No hay necesidad de esfuerzos y de prisas. Normalmente creemos que un ataque de pánico es como si estuviéramos siendo derrotados o si en ese momento lo peor estuviera sucediendo. Es una emoción como cualquier otra que se está intensificando. Hay que darle su tiempo y su momento. Y por supuesto, estos son tips que les compartiría, pero no dejaría de insistir que si tienen como estos síntomas, acudan con un especialista para que les acompañe también, no solo con estas estrategias y más de atención para la ansiedad, sino también para comprender por qué se está produciendo y qué puedo cambiar yo para que dejen de estar insistiendo
estas sensaciones tan desagradables. Híjole, pues vamos a tomarlo mucho en cuenta, especialmente en estos momentos, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, Roberto, y nos vemos para la próxima. Claro que sí, May. Un gusto estar acá con ustedes y compartirles todos estos tips que espero les ayuden bastante y saben que lo que necesiten estamos acá a la orden.